Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Entre Compas Podcast. Hoy con un episodio de los que uno siempre considera muy importantes porque son de los que yo personalmente creo que educa y hace que la gente pues empiece a valorar un poquito mejor las cosas. Y como vieron en la descripción, hoy vamos a hablar del 1 de mayo, Asamblea Legislativa. Y qué mejor persona que nuestra queridísima amiga, ahora muy famosa y reconocida, politólogo y analista, Eugenia Aguirre. Eugenia, ¿cómo vas? Pura vida, Epson. Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar siempre acá en el podcast, a la orden. Sí, es que ahora como ya ahora tenés una amplitud, es un alcance mayor, nos sentimos muy privilegiados. No, pero uno respeta y siempre quiere a los amigos, no. Siempre hay tiempo, ahí lo encontramos. Siempre hay tiempo. Como te había comentado, vieras que, además, siempre hemos sido muy fans de educar del tema del 1 de mayo, Asamblea Legislativa y afines. Quisiera que hoy tuviéramos un episodio educativo, así tal cual, y hablar un poquito de la importancia de qué sucede alrededor del 1 de mayo, más allá de lo que tal vez cualquier persona ve en telenoticias o en las noticias, perdón, independientemente de la que sea, en las noticias de lo que pasa el día de hoy. Entonces, si querés, arrancamos, con una pregunta súper fácil. ¿Qué sucede el 1 de mayo en nuestro país? ¿Por qué es tan importante? Bueno, suceden muchas cosas, esa es la primera respuesta. Podemos empezar porque ese día se celebra el Día de San José Obrero. Podríamos hablar de que se celebra la suscripción de un tratado de límites entre Costa Rica y Panamá. O sea, realmente históricamente tiene mucho sentido, hace mucho sentido nuestra historia este día, pero es importante recalcar que de un tiempo para acá, de la historia, no voy a decir fechas para que la gente no se nos abrume, de un tiempo para acá, esta es la fecha en la que constitucionalmente está establecido que la Asamblea Legislativa de Costa Rica escoge su directorio y reinicia sus labores. Antes, por supuesto, me olvidé decir que era el Día Internacional de las y los Trabajadores, pero en particular en nuestro país fue el día que se designó, por las 3 razones anteriores también, para que el Congreso se instalara e iniciara sus funciones. Tenemos que entender, o lo primero que creo que es importante que siempre tengamos claro en la conversa, es que el tiempo legislativo no es como el año calendario ni como el año fiscal, que es de enero a diciembre. Los años legislativos empiezan el 1 de mayo de cada año y terminan el 30 de abril de cada año. Ese periodo de tiempo, esos 12 meses, constituyen lo que se llama una legislatura. Y 4 legislaturas hacen un periodo constitucional. Es decir, las y los diputados son o ejercen su cargo por un periodo constitucional que está constituido por 4 legislaturas. ¿Qué marca el inicio de una legislatura? La inauguración del primer periodo de sesiones extraordinarias y la elección del directorio legislativo. Cuando inicia un periodo constitucional, nuestra Constitución, pensando en el orden, la paz y la estabilidad democrática, indica en su artículo 116, y está así también desarrollado en la jurisprudencia, que la Asamblea Legislativa el 1 de mayo está autoconvocada a las 9 de la mañana a una sesión para escoger su directorio legislativo. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie hay que avisarle. O sea, que las y los que fueron electos en febrero tienen que sí o sí llegar. Tienen que estar ahí. Exacto. Esta primera vez, las bancadas se reúnen y se elige el primer directorio legislativo. Eso pasó en 2022, pasó también en 2018. ¿Cómo se conforma? O sea, esto es cuando arrancamos, digamos, con una nueva presidencia, un nuevo año, ¿cómo fue que lo dijiste ahora? Periodo constitucional. Un periodo constitucional, cuando no se conocen, cuando apenas van llegando los nuevitos, que en nuestro caso ya sucedió otras épocas, como decías vos, el año pasado, pero digamos que a términos de que es la primera vez que se están viendo. Eso es importantísimo tenerlo claro, porque lo que hacemos o lo que está dispuesto es que se instala un directorio provisional. El directorio provisional, no se ríen, pero está compuesto por las personas de mayor edad que encabezan las listas. Los más sabios, dirían los de más experiencia.
podríamos decir que ahí hay un poco de discriminación, pero ese también es la noción. El directorio provisional solo tiene una tarea, porque realmente deja de existir en cuanto la termine, que es elegir el directorio del primer año. Total. Ya el directorio del segundo, tercero y último año lo elige el directorio anterior. Okay. Pero el primero siempre lo escoge el directorio provisional. Okay. El directorio provisional se le notifica su integración a la Asamblea Legislativa de parte del Tribunal Supremo de Elecciones, que sabe cuántos años tenemos todos, todas Total. y todos. Entonces dice, bueno, van tales y en cuáles puestos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Ya ahora sí, en el segundo año, o en el tercero o en el cuarto, o en cualquiera, a excepción del primero, donde tenemos directorio provisional, es que se hace una sesión para escoger a los integrantes del directorio legislativo y para que las y los nuevos jefes de fracción den su discurso inaugural del inicio de la legislatura. Antes tenía un tercer componente el 1 de mayo, que era escuchar el discurso del presidente o presidenta de la República. Sin embargo, después de algunos acontecimientos en el periodo 2010-2014, en 2016 se modificó el reglamento para que el discurso presidencial al que asisten todas las misiones diplomáticas, todo el gabinete, etcétera, que es otra sesión solemne, se pasara en una sesión siguiente, básicamente por un tema de agenda. Sí, total. Es decir, usted tenía todo el día a la presidenta de la República en aquel momento, al presidente de la República, esperando a ver a qué hora le tocaba ir. Y eso incluye a todo el cuerpo diplomático. Y que eso puede significar que sea rápido, como a veces sucede, pero también hemos tenido por experiencia que esa votación se hace un toque extensa, digamos, larguita. Complicado. Entonces eso era complicado. Claro, entonces era muy complejo en términos de los manejos de los tiempos y entonces se decidió en 2016 separarlo. Y el presidente o presidenta, entonces viene el 2 de mayo, no el primero. Ok, entonces, ¿qué es un directorio legislativo? La palabra lo dice, dirigir, directorio, que dirige. Es un órgano compuesto por 6 personas que tiene a su cargo el cuidado del orden interior y económico y administrativo de la Asamblea Legislativa. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una cara de la moneda, que es la administrativa. Okay. Y la otra cara es la política. Entonces voy a referirme un poco a la administrativa. La administrativa, la gente no se lo imagina, pero en la Asamblea no solo trabajan los asesores de confianza de un legislador, también trabajan alrededor de 900 personas, que son las encargadas de que las actas estén al día, de que se haga el análisis del presupuesto, personas que trabajan sirviendo el café a los señores y señoras diputadas, las personas sugieres que llevan el conteo de cuántos diputados hay en la sala. Es decir, hay otro montón de personas que cumplen funciones personal extra, más allá de lo que uno cree que hay. Y que son fundamentales para que haya acta, para que haya grabación, para que haya streaming, para que los diputados y diputadas puedan hacer su trabajo, que mandan los oficios, etc. Todo ese personal está a cargo del director ejecutivo, directora ejecutiva de la Asamblea Legislativa, pero en el orden superior está a cargo del directorio legislativo. Esa es la parte como administrativa. Entonces, okay, nada más aquí para entenderte, el presidente de la Asamblea Legislativa o el directorio se convierte como en el CEO de la Asamblea Legislativa, digamos, correcto, aunque haya un director administrativo. El director ejecutivo, que cumple esa función, pero que a la hora de tomar ciertas decisiones tiene por encima al directorio. Ok. ¿Al directorio o al presidente? ¿Perdón? ¿A todo el directorio o al presidente? Al directorio. No, está dividido. Depende del tipo de decisión que necesites, va al presidente o al directorio. Ok. Pero básicamente el directorio entonces ve nombramientos, el permiso sin goce de salario de un funcionario, empieza a ver contrataciones, reglamentos, ve mucha materia administrativa. Pero la otra cara del directorio es la cara política. Okay. El directorio está compuesto por 6 puestos, ya voy a profundizar ahí, que son puestos políticos, es una decisión de la mayoría del Congreso poner a las personas ahí, y tienen distintas funciones que son cuotas de poder para los partidos políticos que están representados dentro de la Asamblea. Entonces, por ejemplo, tenemos a un presidente que tiene a su cargo la indicación de cómo se conforman las comisiones legislativas, además tiene a su cargo a qué comisión va cada proyecto,
Ok. Tiene a su cargo muchísimas tareas, pero la que a mí más me gusta recalcar, porque eso en Costa Rica tal vez no lo tenemos tan claro, y la gente, yo cada vez que lo cuento se sorprende. El presidente legislativo o presidenta es la cuarta persona en la línea de sucesión presidencial. Las personas que integran el directorio legislativo están en la línea de sucesión presidencial. Si algo pasa, el universo no lo quiere, o Dios, cualquiera en el que En lo que creamos, usted crea, en la vida, destino, básicamente, Dios, Buda, quien sea. no, que ojalá nunca pase, pero se suben en un avión el presidente y los dos vicepresidentes de Costa Rica y se estrellan y se mueren. El presidente Quien sería ejerce la presidencia interinamente es el presidente o la presidenta del Congreso. Entonces, políticamente hay un rol importantísimo que cumplen estas personas. Por eso, para ser integrante del directorio legislativo, hay que cumplir los mismos requisitos que para ser candidato presidencial. Ok. Por eso es que, aunque en Costa Rica una persona costarricense por naturalización, es decir, que no nació en Costa Rica, puede ser diputado o diputada, No puede ser presidente del Congreso, ok. no puede tener ninguno de los cargos del directorio. Ah, ninguno, ok. Ninguno, porque están en línea de sucesión. Entonces Esas personas, ninguno de ellos pueden tener eso, digamos, tienen que cumplir requisitos como si también pudieran ser presidentes. correcto. Ok. Y ahí está el requisito de edad, por ejemplo. Vos podés ser diputado o diputada a los 19 años, pero no integrante del directorio legislativo. Ok. Entonces hay que Ok. revisar. No, perdón, eran 19 años, no preciso ahorita. Sí, pero tenés tenés condiciones diferentes para poder Correcto. estar en el, ok. Vos no podés, digamos, nominar a cualquiera que está en el directorio para hacer, digo, que está en el plenario para ser parte del directorio. Sí, y te voy a dar ejemplos muy interesantes de personas que nunca pudieron integrar el directorio, pero que eran personas políticamente con mucho peso. El caso de José Merino del Río, nunca, por ser costarricense por naturalización, Ok. no podía ser integrante del directorio. El caso de doña Gloria Bejarano Almada, el caso de doña Pilar Cisneros Gallo, ninguno de ellos, pese a que fueron legisladores de relevancia dentro de sus bancadas políticas, no pudieron ser parte, perfecto. Exacto. Bueno, pasando como a esta parte, el directorio legislativo tiene a su cargo, especialmente en la presidencia, la dirección de las sesiones del plenario. Esa es la función más visible. Es además la cabeza del primer poder de la República. Tiene a su cargo la representación de la Asamblea en diferentes espacios. Y estas funciones, digamos, hay 6 puestos, hay unos que son propietarios y hay unos que son suplentes. Eso es importante tenerlo claro. Ok. Los propietarios son la presidencia, la primera secretaría y la segunda secretaría. Son los que tienen sillas permanentes al frente de la Asamblea Legislativa. En sustitución de las sesiones, en las sesiones, sin embargo, se sigue el otro orden. Si el presidente no está, preside la vicepresidenta. Si la vicepresidenta no está, preside la primera secretaría. Si la primera secretaría no está, preside la primera prosecretaría, etc. Ahí está como ese es un orden. Okay. Pero estas 3 personas propietarias también sesionan como parte del directorio legislativo, que sesiona todos los jueves, en una sesión especial donde se toman estas decisiones más administrativas, que además las actas están textuales dentro de la página web de la Asamblea, si alguien las quisiera revisar. Estas personas, cuando faltan la sesión del directorio, que es la propia del directorio, que está integrado por 3 personas, lo sustituye directamente quien es su suplente. Si la primera secretaría no va, va la segunda, etc. Entonces es diferente el orden en que se sustituyen, pero sí hay 3 puestos que son más importantes que los otros y que son los más peleados normalmente, porque son los que entran en acción. Okay. Entonces, pese a que la vicepresidencia, por ejemplo, no sesiona en el órgano, en el directorio legislativo los jueves, esta reunión pequeñita, sí dirige el plenario legislativo. Entonces, okay. ese trabajo la gente no lo dimensiona tampoco, pero es un sobrecargo para los diputados y diputadas que lo asumen. ¿Por qué? Porque no dejan de ser diputados y diputadas ordinarios. Es decir, no es que
su trabajo de Sí, base no es como que, no es como que le dan pausa a su rol de diputado y nada más se dedica a estar al directorio. al directorio, no, sino que tiene que cumplir más bien ambos roles. Es un recargo y es un recargo complicado. La primera secretaría, por ejemplo, tiene mucho que ver con el manejo del personal. La segunda secretaría, que es propietaria, ve todo el tema del transporte, cuáles diputados van de gira y a dónde van, y entonces tiene que agarrar con los compañeros para ver a cuál le asigna carro y a cuál no. Es decir, hay un trabajo ahí pesado. Pero también es un espacio donde se toman decisiones políticas de enorme relevancia Totalmente. y Que a todos eso los vamos a, que a eso partidos. vamos a llegar, la importancia de lo que tienen estos puestos. Sí, y ahí es donde los partidos políticos quieren llegar. Les voy a poner un ejemplo. De ahí quiero nombrar gente que quede trabajando a lo interno de la Asamblea Legislativa. De ahí eso lo ve el directorio. Quiero Ok, tener un oído y una silla donde se toman las decisiones sobre personal dentro de la Asamblea Legislativa. Quiero poder dirigir alguna vez el plenario. Ahora, en lo político, quiero recalcar tal vez en 3 funciones porque hay muchísimas. Vamos a recalcar, vamos a ir por figura. Ya hablamos como el directorio en general, vamos por figura. El presidente o la presidenta de la Asamblea Legislativa dirige las sesiones y puede emitir resoluciones de interpretación del reglamento legislativo. Eso es un poder fundamental. Eso es decir, ya esto no lo vamos a manejar así, lo vamos a manejar de esta otra manera. Los diputados y diputadas pueden apelar esas decisiones, el plenario lo puede apelar, pero también el presidente, o sea, la presidenta o el presidente pueden disponer cómo se manejan ciertos asuntos a partir de la interpretación del reglamento. Por ejemplo, cuando Carolina Hidalgo fue presidenta de la Asamblea Legislativa, ella vino a poner orden en el tema de los vencimientos de plazo de los proyectos de ley. Porque ¿qué pasaba? Habían proyectos que tenían 10 años ahí y técnicamente ya estaban vencidos porque solo tenían 4 años de vigencia. Había una confusión. La cosa es que Carolina, como presidenta de la Asamblea Legislativa, lo recuerdo mucho porque fue una decisión de muy alto impacto, vino a decir, no, cuando el proyecto cumple sus 4 años, si el plenario no le ve la moción de continuidad de discusión, el proyecto se archiva automáticamente. No, desaparece, no sí, sí. puede quedarse ahí 30 años, ¿verdad? Ok. Sí, sí, que a Ese nadie se le ocurra revivir un muerto que nada que ver a los 20 años cuando ya no aplica para nada. Exacto. No, y es porque eran proyectos que se acumulaban en el orden del día de las sesiones y del plenario, pero nadie quería trabajar con esos proyectos porque tampoco nadie los impulsaba. Entonces, Ok. era un tema administrativo muy complicado de gestión de las comisiones y ella vino a poner ese orden. ¿Qué pasó después? Cuando se hizo la reforma integral al reglamento en 2019, parte de esa reforma también se llevó al reglamento ya específico, pero primero fue una resolución de la presidencia. Ok. Así se llama, es un poder muy importante. Otro, Mientras esté dentro del reglamento. sí, mientras no se contravenga con las disposiciones Ok. reglamentarias. O sea, no Es es la, como que puede crear algo rarísimamente. no, 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 Ok, no, ok. no. No, y lo que además propone se puede apelar, es decir, las y Ok. los legisladores, los demás pueden decir, no, que está hablando, ¿verdad? Ok, ok, Y perfecto. apelar. De hecho, esa es la tradición, se apela siempre para que la resolución quede en firme, ¿verdad? Ok, Y entonces hay que reaccionar rápidamente, las bancadas tienen que poder reaccionar. ok. Ahora, otro poder que a mí me gusta mucho destacar es el de la conformación de las comisiones. Eso es importantísimo. Ese es importantísimo, porque esa es la distribución de las cuotas de poder que derivan de la negociación del directorio legislativo. Es Aquí decir, tengo una duda súper técnica. Cuando vos decís que el directorio, bueno, el presidente del directorio define las comisiones, ¿cómo es que lo define? O sea, a dedo. Él dice, están no, Ah, bueno, para entender, perdón. no, sí, sí. Pero primero nada más recordamos que el 1 de mayo, como termina la legislatura, las comisiones dejan de funcionar hasta que se instalen nuevamente. Es decir, mayo es un mes muy tranquilo en la asamblea, Sí, administrativamente. sí, sí, esa semana la semana del 1 de mayo, casi siempre no hay sesiones. No, lo que se hace es analizar el discurso presidencial. Totalmente, sí, totalmente. Pero las comisiones reinician todas las legislaturas y para reiniciarlas hay que conformarlas y luego instalarlas. ¿Cuáles son cosas diferentes? Vamos a ver. Lo primero es entonces que
bancadas se reúnen, las bancadas se reúnen todos los lunes por reglamento. Se reúnen y le proponen al directorio o a la presidencia una conformación de cómo van a participar en las distintas comisiones. Por regla de proporcionalidad, por principio de proporcionalidad, ya las bancadas saben cuántos espacios tienen en cada comisión. Entonces lo que hacen es proponer los nombres. Pero como bancada. Como bancada. Es decir, una propuesta. El problema es primero interno. Es decir, si yo quiero ir a presidir una comisión, tengo que primero convencer a mis compañeros. Sí, todo un tema político. Sí. Esa es una deliberación privada, de eso sí no hay actas. Pero es un proceso interesante. A veces nos enteramos por algunos periodistas que tienen buen ojo cómo anda la cosa. Pero eso es una deliberación privada. Luego, al presidente le llegan esas resoluciones y le corresponde armar el rompecabezas. Es decir, que todo calce, que se cumplan las reglas de proporcionalidad. No hay componentes de género dentro de la conformación de comisiones. Hay gente que cree que sí. No es, pueden haber comisiones de solo hombres o de solo mujeres. Y el presidente, después de conformarlas, las anuncia en el plenario y lo que sigue es instalarlas. La instalación es el proceso mediante el cual el presidente, hay videos en YouTube, yo les recomiendo que los busquen si quieren verlo como en concreto. El presidente o la presidenta del Congreso va a cada comisión e inaugura cada comisión y dirige el proceso de elección de la presidencia de la comisión. Ok, la comisión portal nada más es como una comisión. La comisión ya como grupo elige a su presidente. Exacto. Ok. A su presidencia y a su secretaría. Ok, perfecto. Y ese proceso... Que son los que ahora vemos también dirigiendo las comisiones. Correcto. Ahora que está muy de moda eso, el tema de que nos hemos actualizado y ahora vemos casi que las sesiones, todas a cada rato, son los que están en el centrito, los que Exacto, dirigen. Son los que cumplen, son los que dirigen el órgano. Perfecto. Y eligen también la secretaría. Pero ese acto de elección lo dirige el presidente del Congreso. Entonces el presidente del Congreso dice, tal día voy a instalar tales comisiones. Y entonces todos los diputados están en sus sillas, en cada comisión, en cada sala, esperando que llegue el presidente del Congreso a instalarlas. Después se sienta al centro, define quién es y elige y se va para... Por aclamación o por papeleta, hay de todos los sistemas de votación, hay gente que se enoja, hay gente que postula candidatos, bueno. O sea, pues es como una mini elección del Congreso, pero mini en cada comisión y con igual. En cada una de las 20 comisiones y las 3 plenarias, todo eso lo tiene que hacer el presidente o presidenta del Congreso. Y además, por supuesto, dirige los procesos de negociación para saber quién va a ser presidente en cada comisión. Entonces es como una matemática muy compleja. A veces hay fracciones legislativas que no les va muy bien en la representación en el directorio, es decir, no tienen un buen puesto en el directorio, pero tienen 2 comisiones clave. Entonces vos sabes qué fue lo que negociaron y cómo les resultó. Total. Sí, todo se maneja con negociaciones por aquí y por allá, como todo es. Y a mí la última función que me interesa mucho recalcar que hace el presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa es que define en qué comisión se discute cada proyecto de ley. Es decir, eso aunque sea muy obvio. Aunque sea muy obvio, sí. El reglamento, por acá tenía uno, pero no lo había votado porque estaba desactualizado. El reglamento dice las materias en general de los temas que tratan, pero eso no es automático, no es como que porque el reglamento dice que ahí se ven los temas de turismo, lo de turismo solo se ve dentro de esa comisión. Puede ser que, bueno, hay un grado de discrecionalidad ahí, que es el grado de la oficina de la presidencia de la Asamblea Legislativa, que dice, no, este proyecto puede verse muy turístico, pero lo vamos a discutir en económicos. En económicos, ajá. O el título suena que es un tema municipal, pero lo vamos a llevar a turismo, sí. A turismo, etc. Ese poder lo mantiene la presidencia de la Asamblea Legislativa. No el directorio, la presidencia. La presidencia, correcto. Y ya si vos a lo largo del trámite de la sesión decís, no, pucha, esto no es un tema económico, es un tema netamente turístico y hay un interés político de que se vean otros pasos, se puede mover de un lugar a otro y ya ahí la presidencia de la Asamblea ya no juega, es un acuerdo entre las 2 presidencias de las comisiones.
Entonces hay negociación todos los días, eso es lo que quiero que vean. Bueno, el 1 de mayo entonces elegimos al directorio que tiene 6 personas, una persona que tiene más poder, por supuesto, que es el presidente o presidenta de la asamblea, y las personas que integran el resto del directorio legislativo. Además entran a su nuevo trabajo los diputados y diputadas que fueron asignados jefes y jefas de fracción. De hecho, si ustedes ven el plenario, se cambian las sillas, se cambian de lugar algunos diputados y diputadas por su rol. En razón del nuevo rol, correcto. Ok. Tengo una duda ahí rapidita. Yo sé que ya lo mencionaste porque me acabas de mencionar que es el que dirige. O sea, ¿por qué es tan importante los jefes de fracción de cada partido? Porque al final para alguna gente suena como el que más habla, el que más sale por televisión, pero ¿cuál es su rol dentro de un partido, dentro de la Asamblea Legislativa? Bueno, es el interlocutor con las demás bancadas. Es la persona interlocutora con las demás bancadas. Son además las 2 personas que asisten a las sesiones de reuniones de jefes y jefas de fracción. Son las que llevan a la batuta dentro de sus bancadas. No que los compañeros de la bancada no tengan algún otro tipo de liderazgo, pero en lo que tiene que ver con los acuerdos de qué pasa todos los días en plenario, durante ese año al menos. Yo hablo por mis compañeros y digo que todos vamos a votar tal cosa, eso se va a ver ese día. Aunque puede que cambie. Sí, aunque puede que cambie. Sí, pero normalmente ahí hay un concepto que nosotros usamos que es muy vacilón y refiere a esto, que es la disciplina partidaria y la coherencia o la cohesión intrapartidaria. Que es, yo le hago caso a mi jefe de fracción, básicamente. Sí, que es muy militar en algunos casos. Sí, aunque yo esté pataleando y yo sé de diputados que pueden estar pataleando el chichón, pero ahí van a muerte con lo que dice el jefe, o sea, o la jefa, digamos. Sí, total, es muy simpático porque hay gente a la que no le gusta, hay legisladores y legisladoras que se salen de sesiones en ocasiones para no seguir la línea, pero tampoco para votar en contra. Se ha dado de todo ahí. Ahí hay que revisar los estudios de voto nominal que hace el Estado de la Nación, que los empezaron Jesús Guzmán y Ronald Alfaro cuando empezamos a registrar en Costa Rica, que fue hace muy poquito, en 2016, empezamos a registrar cómo votaba cada diputado, cada tema. Y ellos empezaron la base de datos de votación, de voto nominal, y entonces lo que saca la gráfica es qué tanto se separan las diputaciones de su jefatura de fracción. Sí, claro. Es súper interesante, lo recomiendo para quien le interese el tema. Entonces, el directorio actual, es decir, el que venció el 30 de abril, va a dirigir la sesión del 1 de mayo y van a poner a votación cada uno de los puestos. Cuando ustedes sintonicen, si lo van a sintonizar, van a ver que la presidencia lo que va a decir es, bueno, se reciben postulaciones para el cargo de presidente de la asamblea y lo usual es que un compañero de bancada presente a el candidato o candidata. Se procede a votar primero la presidencia, luego la vicepresidencia, luego la primera secretaría, en el mismo orden que sustituyen en el mismo orden que sustituyen la dirección del plenario, se eligen los cargos, pero sí la elección es uno por uno. Aquí otra duda importante que la gente se puede hacer es, porque lo acabas de mencionar, que se resetea prácticamente el año legislativo, se resetea todo. Entonces, ¿qué pasa con los proyectos de ley? Porque siempre hay un tema de, venía esta comisión trabajando súper bien este proyecto de ley, pero tal vez no le dio tiempo y llegó hasta el 30 de abril y no pasó a plenario o sea, ¿y qué pasa con ese proyecto? Tal vez interesante, tal vez importante para el país. Muy importante. El proyecto no sufre nada. Lo único que le pasa es que se pone en pausa en los plazos de tramitación. Pero el proyecto en sí, si estaba tramitándose en la Comisión de Agropecuarios, va a seguir ahí. Lo que va a cambiar son los integrantes de la comisión que está trabajando el tema. A veces es muy penoso porque pasa que hay ciertos proyectos de ley que no se logran aprobar porque se cambió la conformación de la comisión que lo estaba apoyando. Por ejemplo, tal vez llegó una persona que se opone y de repente el proyecto se ve truncado, pero bueno, ahí hay procesos de negociación. Pero las comisiones, y espero que haya sido tal vez una conclusión para quien nos escuche,
de esta conversa es que las comisiones son claves para la tramitación de los proyectos de ley. Totalmente. Yo les llamo el espacio donde se hace la carpintería legislativa, es donde se tejen los primeros acuerdos políticos alrededor de un proyecto y son los que al final viabilizan que la iniciativa se vaya para plenario. Entonces ahí entremos a este punto que es medular también, me parece, como lo acabas de decir. ¿Cuáles son las comisiones? O sea, ¿cuáles son las comisiones que tenemos, que existen y qué hace cada comisión? Porque a veces la gente escucha comisión, pero no entiende el rol de cada una y cuántas son, cuáles son, para también un poquito explicar, porque sé que son bastantes, son varias. La gente a veces cree que son 3, 4 comisiones, pero no, son un montón, exacto. Vamos a ver, las comisiones tenemos 4 tipos de comisiones. La primera, la comisión con potestad legislativa plena. Esas son 3 comisiones que, como lo dice su nombre, tienen potestad legislativa plena. Es decir, esos son los 3 también conocidos como mini plenarios. Okay. Estas comisiones están integradas por 19 diputados y diputadas cada una y pueden aprobar leyes. Es decir, ellas no tramitan previo a plenario. ¿Cómo funcionan? Como espacios donde el plenario puede delegar proyectos chiquititos, proyectos fáciles, y estas comisiones sesionan. Personas honorarias. Hay algunas restricciones. Okay. No pueden ser materias de impuestos, no pueden ser materias presupuestarias. Hay algunas restricciones. ¿Un ejemplo, Evo, entonces? Un ejemplo, por ejemplo, pueden cambiar la ley orgánica de un colegio profesional. Pueden modificar la Ley General de Administración Pública, pueden crear algún ordenamiento jurídico, pero pueden aprobar autorizaciones legislativas para terrenos municipales, tienen como algunas tareitas ahí. Lo que pasa es que estas 3 no las conocemos mucho porque funcionan en razón de que el plenario le delegue proyectos de ley. Si no le llega nada, no trabajan. No trabajan, no hacen nada, sí, básicamente. Ok, listo. Pero están debidamente conformadas y están debidamente instaladas. Ok. Luego están las más famosas, que son las de asuntos económicos, hacendarios, jurídicos, que son más macro, temáticas más macro, que son las permanentes ordinarias. Ok. Entonces, esas son 6 comisiones. Okay. Voy a decirlas de memoria, espero que no se me olvide ninguna. Okay. Yo las tengo aquí, las estoy viendo porque las busqué. Bueno, hacendarios. Te voy a hacer el examen. Ok, hacendarios. Hacendarios, jurídicos, agropecuarios, sociales, económicos y gobierno y administración. Ay, Eugenia, qué bien. Por eso sos vos. ¿Viste? Es que las tenía apuntadas en especial porque no quería que se me fueran esas. Esas sí son muy importantes porque esas sí son las que ven ya y pues temas más. Sí. Ellos ven el proyecto de ley antes de que llegue a plenario. Lo dictaminan. Lo que hacen las comisiones es dictaminar a favor o en contra. ¿La comisión puede archivar un proyecto? Claro que sí. Si el proyecto no está bueno, lo puede archivar. Ahora, las que siguen son las que son el menú más variado y variopinto, las que son un montón, son 14 comisiones permanentes especiales. Ok. Si vos me preguntás a mí, yo eliminaría la mitad de las permanentes especiales y le daría más cuerpo a las permanentes ordinarias. Totalmente. O sea, eliminarías de todo lo que son las comisiones permanentes especiales. No, porque hay temas que sí son interesantes, como darles ese grado de especialidad. Por ejemplo, una que me gusta mucho es ciencia, tecnología y educación. Me parece que es una materia donde hay que tener cierto grado de especialidad. Okay. No para ser diputado y estar en la pero tengo una duda, que sea una comisión permanente especial no significa, o sea, hace lo mismo que la ordinaria, solo que esa no está dictaminada como, o sea, ¿por qué lo hacen? ¿Qué la hace especial? Perdón. Ok, la hace especial, primero el grado de especialidad de la materia. Ok, si es muy técnica, muy detallada. Es algo mucho más específico. Pero es como tautológico, la hace especial que no es ordinaria. Eso es todo. Es algo así. No, lo que sí tienen diferente es que las especiales no sesionan tan seguido como las ordinarias. Vamos a ver, las ordinarias por reglamento sesionan los martes y miércoles a la 1 de la tarde. Las especiales hay que ver cuándo las agendas de los diputados coinciden para que sesionen. ¿Qué más?
Y Hay un perdón, tema Evo, ahí de... ¿a ¿Perdón? a quién se le ocurre una comisión especial? O sea, ¿quién dice? Creo que deberíamos tener una comisión de aguaceros. O sea, no A, sé. cual- a cualquier diputado o diputada que lo lleve Es que tengo que explicar la última para explicarte esta, Dale. espérate. Ok. Eh, Esas permanentes especiales son, por ejemplo, seguridad y narcotráfico, turismo, relaciones internacionales y comercio exterior. Ahí se vieron todos los TLCs, por ejemplo. Las comisiones, la Hay comisión de de asuntos provincias, ¿verdad? municipales. Estas son otro tipo. Ok. La de asuntos municipales, que ve todas las reformas al Código Municipal. Nombramientos, creo. Nombramientos es una permanente especial. Estas son muy lindas, o sea, vamos a ver, son muy tentadoras, porque si yo he hecho toda mi carrera en ciencia y tecnología y de repente me eligieron diputada, yo quiero presidir ese órgano, quiero modificar legislación en razón de mi especialidad. Total. Entonces, para diputados y diputadas que vienen de ciertos sectores, esas comisiones son súper llamativas, porque asuntos sociales es todo y es nada, ¿me entiendes? Sí, total. En cambio, las especiales les dan como más, por ejemplo, derechos humanos, le da a uno como un marco más de identificación como diputado. Y por último están las especiales, que son las que tienen un plazo definido para resolver, que se crean a través de una moción en el plenario legislativo, como las comisiones investigadoras, las comisiones Ok. provinciales, Ok. las comisiones para ver, la comisión eventualmente que se haga de reformas electorales, si se quiere discutir una reforma al Código Electoral. Esas tienen un tiempo y un plazo para definir, perdón. ¿Qué pasa con las especiales? Que algunas empezaron siendo sí, netamente especiales y terminaron siendo permanentes especiales. Ok. El caso que más conozco es el de ciencia y tecnología. ¿Cómo hacemos que una comisión se haga es permanente? A través de una reforma al reglamento legislativo, básicamente. Ok. Que eso es un proyecto de acuerdo, no es un proyecto de ley, pero que sigue más o menos el mismo trámite que un proyecto de ley. El proyecto de acuerdo se ve solo en plenaria, sí, Ok. no lo ve una comisión en particular. Ok. Entonces, además no tiene dos debates porque no es ley, tiene un debate nada más, una votación, y lo que hace es modificar el reglamento legislativo. Ok, entonces recapitulo. Esto termina perdón, no termina en una ley, termina en un acuerdo legislativo y se incluye dentro del reglamento. Yo creo que tal vez algo que sí no vimos, Edson, que me parece muy importante, pero es que hace mucho no vemos un caso así, entonces puede ser que por eso no lo tengamos tan fresco, es qué pasa si no hay mayoría absoluta de los miembros presentes para elegir al presidente o presidenta o a cualquiera de los otros puestos. Ok. Como ¿Qué que la hacen? votación se trabe y se trabe y se trabe y No, no va a digamos pasar. que haya 3 candidatos y los votos se dispersan y nadie alcanza los 29 votos necesarios. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es muy importante. Se hacen rondas de votación. Entonces, en la primera ronda, que es la primera donde dijimos, mira, no alcanzamos los votos, luego tenemos la segunda ronda, que solo participan quienes hayan tenido 10 o más votos. Ok. Y en la última, que es la tercera ronda, es donde participan únicamente los 2 candidatos más votados. Ok. Entonces es como un mecanismo de filtro para llegar al final de la votación. Pero en esa tercera ronda ya el que va, el que mayoría natural o tiene que cumplir requisitos. No, siempre tiene que llegar a los 29 votos. Ese es el número mágico, 29. Y puede suceder que esos dos se queden ahí, votación tras votación, No, o no. porque ¿cuántos 29 más 29? No, total, o sea, pero un diputado siempre tiene que dar un voto, entonces, o sea, no es como Sí. que... Bueno, ok. no, pero esto está súper importante, Edson, no habíamos dicho eso. Ok, Los diputados y diputadas no se pueden abstener. de votar, ok. Eso no existe. O sea, pueden votar en blanco, votar nulo, pero abstenerse, emitir un voto, no. Pero para Eh, elegir plenario tienen que escoger sí o sí, o sea, no puede, no, se pueden abstenerse, porque entonces ahí sí Pueden votar no, en blanco, sí. entonces Pueden ¿cómo dejar la hacemos? papeleta en blanco. Pero entonces, perdón, ahí tal vez el mecanismo lo estoy teniendo poco claro. Entonces, ¿cómo llegamos siempre a tener 29? Si es capaz que pueden quedar dos, o sea, si puede quedar una votación ahí trabada o no. Es que la tercera ronda, que es con los 2 candidatos más votados, se repite hasta que haya... Ah, no, perdón.
el voto nulo y el voto blanco se suma a quien haya obtenido el mayor número de votos. Perfecto, ese era el punto, ok, no, genial. No, y en caso de empate, el proceso se repite cuantas veces sea necesario, sí, sí. Y el diputado que se retira de la votación pierde la dieta. Ok. Eso es muy importante. Eso también. Es importante decirlo, genial. ¿No? Esto creo que es súper importante por si, bueno, si el 1 de mayo de aquí en adelante en algún momento vemos alguna votación que no sale tan fácil. Pero los últimos acuerdos, los últimos 1 de mayo, hay bastante claridad, aunque hayan 2 candidatos, antes de la sesión hay algún orden que permite. Sí, yo recuerdo pocas como más complejitas en los últimos tiempos que tengo memoria, o por lo menos me fijo más, pero no, todo bien. No, eso va a pasar. Yo creo, que abarcamos lo más importante como en una clase así 1 a 1 para entender qué es lo importante del 1 de mayo, las labores del directorio y tal vez un poquito por encima las labores de las comisiones, que yo creo que eso más adelante, si algún día hablamos de leyes de la República, podemos retomarlo con un poquito más de ¿cómo se llama? De detalle, porque me parece súper interesante. Tal vez para contarle a la gente antes de cerrar, el 2 de mayo tenemos el discurso presidencial y las 3 primeras sesiones después del discurso presidencial, según el reglamento legislativo, son de análisis del discurso presidencial. Es que al final, digamos, porque bueno, ya es como un corte a una opinión muy personal. 3 sesiones para eso, en serio. O sea, es que todos los diputados pueden hablar. Es decir, cada muy político. Es muy político, sí. Y es muy gracioso. Yo siempre me río con mis estudiantes, porque siempre hay alguien que dice, comillas, no sé en qué país vive el presidente, pero esta no es la Costa Rica que nos dijo en el discurso. Siempre alguien empieza a discurso. Pero está válido. Es parte de ello. Yo lo digo en tono de broma, porque tal vez uno, desde este lado, siempre lo digo, desde este lado de la gente a pie, como dice el dicho, uno a veces tal vez es donde cae en enojos, en sentimientos negativos, porque decís, mae, pero bueno, yo también entiendo que el tema político, y por eso es que me gusta hablar con vos, porque hay que darle la importancia que tiene al tema político, tanto en gobierno... Es de pesos y contrapesos, es de frenos y contrapesos. No, y además también, ellos tienen que también alzar la voz para su gente, cada uno vela por cierta gente, por ciertos votantes, y eso a veces la gente no entiende que Eugenia Aguirre tiene que levantar la voz porque los que votaron por Eugenia Aguirre quieren que Eugenia Aguirre le diga eso al plenario y alce una voz a favor o en contra de X o Y tema. Eso lo tenemos clarísimo, pero eso cuesta entenderlo de este lado. Cuesta muchísimo, pero es la base fundamental del proceso democrático. Y por eso es que esas charlas son interesantísimas, porque a veces uno dice, uy, pero lo entiendo, me da chicha, pero lo entiendo. O sea, es como una cosa, un amor-odio. Siempre acordémonos que el plenario la asamblea tiene 2 caras muy importantes, la producción de leyes y el control político. El discurso del presidente, tal vez antes de terminar, hay que leerlo en 2 claves, el corto y el largo plazo. El discurso tiene luz corta y luz larga. Eso es lo que siempre se espera. Y normalmente los presidentes de la Asamblea, los presidentes de la República aprovechan ese discurso para anunciar lo que va a discutirse en la Asamblea el resto del año. Y para meter presión también a veces. Sí, también. Y hay un tema interesante también que cuando en Costa Rica queremos hacer una reforma constitucional, el discurso del 2 de mayo del presidente es súper importante, porque si la reforma constitucional no es mencionada en el discurso del presidente de la República, la Asamblea no puede continuar la discusión de la reforma constitucional. Entonces, qué montón de pequeños detalles, ¿verdad? Son muchos detalles. Ahí me disculpará algún especialista que está escuchando, tal vez si fui muy ligera con algunas de las afirmaciones, no. Pero tenemos muchísimo material. Esto es una semana políticamente muy movida, podríamos decirlo. Como para quienes trabajan organizando eventos que en diciembre están full, bueno, la gente que trabaja en política en mayo tuvo un mes totalmente. Así que y por eso mismo te molestamos casi siempre en esos periodos y después en otros más, pero bueno, digamos, ya te quité mucho rato. Muchísimas gracias, sé que tenemos una semana ajetreadísima, te agradecemos y todos los años que escuchemos este episodio en el futuro, para la gente que de verdad diga, mira,
Y porque yo espero que eso quede como una biblioteca para la gente que después diga, uy, qué pereza el 1 de mayo. Y que aprenda. Y que quede constando, Edson, que quede constando en actas que en el inicio de esta legislatura, la 2023-2024, en cuando grabamos este programa, fue la primera vez que la elección del directorio legislativo se hizo mediante voto público. Bueno, eso es importantísimo que queden actas en este episodio para el futuro, que cada año vamos a volver a promocionar y a repostear todos los 1 de mayo. Muchas gracias, en serio, te queda el compromiso y yo te lo mando, te mando la bola, como dicen, para que hablemos de cómo crear leyes, ya en detalle de comisiones, que es un tema chivísima. Invitamos a los chicos, a Harold, Jorge, a todos los que siempre ahí están con nosotros, a José Dengo, que anda perdido, y ahí lo ponemos a conversar. Y suerte esta semana. Te agradezco montones que saques el tiempo para compartir lo que sabes que es valiosísimo para mí como persona, y sé que alguien aquí siempre termina mandando un comentarito chiquitito, una pregunta, y de nuevo, si tienen dudas o algo, nos avisan que es un sol de primavera, yo se la hago llegar y nos contestaré. Con mucho gusto, claro que sí. Un abrazo, cuídate miles y que estés bien. A la orden, y siempre un gusto compartir acá con el podcast. Ay, gracias, pura vida.